https youtube.be cf clbv 6o si ea f bura f cdrb choneneakoz. A las 16:45 horas del 5 de marzo de 1942, el teniente comandante Harry Linwood Hicks tomó el mando de la USS Attic en el astillero naval de Portsmouth, en Kittery, Maine. Era un barco que no tenía razón de ir a la guerra. Hicks era un oficial naval de carrera de Carolina del Sur, graduado de la Academia Naval en 1928. Para 1942, había servido en destructores y cruceros. Conocía la artillería y las tácticas. El barco era la USS Attic. Número de casco AK-101. Un viejo carguero oxidado de 30 años que parecía exactamente lo que era. Un buque mercante lento e indefenso. Pero la USS Attic llevaba armas que podían hundir un submarino alemán. 4 cañones navales de 4 pulgadas escondidos detrás de paneles falsos, 8 ametralladoras ocultas en casetas falsas, 6 proyectores de cargas de profundidad disimulados como equipo de carga. Las bodegas estaban llenas de pulpa de madera para mantenerla a flote después de impactos de torpedos. El proyecto LQ nació de la desesperación. El 19 de enero de 1942, el presidente Franklin Roosevelt sugirió al almirante Ernest King, comandante en jefe de la flota de Estados Unidos, que desplegar barcos Q podría ayudar a combatir la amenaza de los submarinos alemanes. El almirante King, con algunas reservas, percibió esto como una directiva y actuó de inmediato. 5 buques civiles fueron convertidos secretamente en buques de guerra de la Armada en el astillero naval de Portsmouth, sin comunicados de prensa, sin registros oficiales en archivos estándar de la Marina. Se asignaron $500,000 de un fondo de emergencia para que los gastos no fueran directamente contabilizables a través de procedimientos normales de requisición de la Armada. El programa existía porque los submarinos alemanes estaban destruyendo barcos estadounidenses más rápido de lo que Estados Unidos podía construirlos. El 12 de enero de 1942, la inteligencia británica notó una fuerte concentración de submarinos frente a la costa norteamericana, desde Nueva York hasta Cabo Reis. Ese mismo día, el capitán teniente Reinhard Hardegen en el U-123 torpedeó y hundió al vapor británico Cyclops a 350 millas al sureste de Cabo Sable, Nueva Escocia. Murieron 98 personas. La operación Paukenschlag había comenzado. Durante las siguientes 6 semanas, los submarinos alemanes hundieron barco tras barco a plena vista de las playas estadounidenses. Los petroleros explotaban y ardían mientras la gente observaba desde la costa. Los cargueros se hundían a la vista de los faros. Las manchas de petróleo y los restos naufragaban en las playas turísticas. Los comandantes de submarinos alemanes lo llamaban el segundo tiempo feliz. Entre enero y marzo de 1942, los submarinos hundieron 137 barcos aliados en aguas estadounidenses, más de 650.000 toneladas de transporte marítimo, 3 millones de galones de combustible, petróleo, suministros vitales, alimentos, armas y municiones, todo al fondo del mar. Los trabajadores del astillero naval de Portsmouth pasaron 3 semanas convirtiendo la Attic y su barco hermano Asterion. Cortaron aberturas en la cubierta para cañones ocultos. Instalaron paneles hidráulicos que caían en segundos para revelar las armas. Reforzaron los mamparos para soportar el retroceso de la artillería naval de 4 pulgadas. El trabajo tomó 3 semanas. Un trabajo apresurado. Pero los barcos no estaban listos para el combate. Attic era un vapor civil de 30 años construido en 1912, con un solo tornillo, motor de vapor y velocidad máxima de 9 nudos. El blindaje era inexistente. Los cañones estaban ocultos, pero eran relativamente ligeros. La tripulación tenía 3 semanas de entrenamiento y la mayoría nunca había estado en combate. El plan era simple en teoría. Attic navegaría sola a través de zonas de caza conocidas de submarinos alemanes. Parecería un blanco fácil. Un barco mercante lento, sin escolta, sin defensa. Cuando un submarino la detectara, el submarino emergería para ahorrar torpedos y hundirla con cañones de cubierta. Esa era la doctrina alemana. Los torpedos eran caros, y un carguero lento no valía la pena desperdiciar torpedos. Los comandantes alemanes emergerían, se acercarían a corta distancia y usarían su cañón de cubierta para rematar a la víctima. Fue entonces cuando Attic
Dejaría caer sus paneles, revelaría sus cañones y abriría fuego a quemarropa. Se suponía que destructores de apoyo estarían cerca para ayudar a rematar al submarino una vez que estuviera dañado. Esa era la teoría. Harry Linwood Hicks conocía las probabilidades. Había sido informado sobre el programa. Sabía que los barcos Q británicos en la Primera Guerra Mundial tuvieron un éxito mixto en el mejor de los casos. Sabía que el proyecto LQ era experimental. Sabía que 4 patrullas anteriores de barcos Q habían producido 0 muertes de submarinos. Sabía que Attic era lenta, apenas armada y vulnerable. Pero Hicks creía en la misión. Había entrenado a su tripulación durante 3 semanas sobre cómo operar las armas ocultas, cómo soltar los paneles, cómo apuntar en condiciones de combate, cómo permanecer ocultos hasta el último momento posible. La tripulación de la USS Attic consistía en 141 hombres, oficiales, suboficiales, artilleros, tripulación de la sala de máquinas y marineros de cubierta. La mayoría tenían 20 y tantos años, algunos eran adolescentes, unos pocos estaban en sus 30. Venían de todas partes de Estados Unidos, pueblos agrícolas, ciudades industriales, comunidades costeras. Todos sabían que navegaban hacia el peligro. En la mañana del 23 de marzo de 1942, Attic zarpó del astillero naval de Portsmouth a las 13:00 horas. El clima era claro, frío, con viento del norte. Attic parecía exactamente como un viejo vapor de carga oxidado con pintura descolorida, sin armas visibles, sin marcas de la marina. No izaba bandera, solo otro barco, mercante saliendo al mar. El combate ocurrió en la noche del 26 de marzo de 1942. Attic navegaba sola a 300 millas al este de Norfolk, Virginia. El capitán teniente Reinhard Hardegen tenía 29 años en 1942. Había tomado el mando del U-123 en mayo de 1941. Para marzo de 1942 estaba en su segunda patrulla en aguas estadounidenses y ya había demostrado ser uno de los comandantes de submarinos más efectivos de Alemania. A las 17:00 horas, un vigía en el U-123 avistó humo en el horizonte. Hardegen estudió el objetivo a través de sus binoculares. Un viejo vapor de carga, un solo embudo, velocidad lenta, sin escolta, sin armamento defensivo visible. Exactamente el tipo de barco que no valía la pena desperdiciar un torpedo. El U-123 siguió a Attic durante horas, permaneciendo sumergido, fuera de la vista, observando y esperando. A las 19:37 horas, Hardegen dio la orden. El U-123 emergió y se movió a posición de disparo a 700 yardas de distancia. Hardegen disparó un torpedo que golpeó a Attic en el costado de babor bajo el puente. La explosión fue masiva. El fuego brotó de las bodegas de carga. El barco se inclinó ligeramente a babor. Se podía ver a hombres corriendo en cubierta. Se bajó un bote salvavidas por el costado de estribor. Parecía un barco mercante normal recibiendo un impacto de torpedo. Tripulación abandonando el barco, sin armas, sin defensa, solo otra víctima. Hardegen movió el U-123 alrededor de la popa de Attic para terminar el trabajo. Fue entonces cuando Hicks dio la orden. Los paneles hidráulicos cayeron. Los cañones de 4 pulgadas giraron a posición. 8 ametralladoras abrieron fuego. El primer proyectil de 4 pulgadas aterrizó corto del U-123, enviando una enorme salpicadura. El segundo proyectil falló en deflexión. El tercero falló alto. El fuego de ametralladora barrió la torre de mando del submarino. Una bala golpeó a un guardiamarina que estaba de guardia en el puente. Cayó con una herida en el pecho. Hardegen reaccionó al instante. Aceleración máxima. Procedimientos de inmersión de emergencia. Los motores diésel del U-123 arrojaron humo negro mientras el submarino se alejaba acelerando de Attic. Los artilleros siguieron disparando, pero el objetivo se movía rápido y presentaba un perfil estrecho. Los proyectiles fallaron. El U-123 se sumergió antes de que Attic pudiera hacer un disparo mortal. Hardegen había tenido una suerte increíble. Había estado a segundos de ser destruido. Su submarino había recibido fuego de ametralladora. Uno de sus tripulantes estaba muriendo, pero el barco estaba intacto. Todavía podía luchar. El U-123 rodeó bajo el agua y se acercó a Attic desde un ángulo diferente. A las 21:29 horas,
Hardegen disparó un segundo torpedo. Este impactó la sala de máquinas de Atik. La explosión destruyó las calderas. Vapor y humo brotaban del casco. La hélice única dejó de girar. Atik estaba muerta en el agua, con la proa asentándose y la popa levantándose. La tripulación estaba abandonando el barco en serio ahora, con botes salvavidas en el agua y hombres saltando por la borda. A las 22:50 horas, algo dentro de Atik detonó. El barco explotó en una explosión masiva que iluminó el cielo nocturno. Los escombros volaron cientos de pies en el aire. Cuando las llamas se despejaron, la USS Atik había desaparecido. No quedaba nada más que restos y petróleo. 141 hombres muertos. Toda la tripulación, sin sobrevivientes. Los primeros aviones de búsqueda llegaron a la última posición reportada de Atik, a las 08:00 horas del 27 de marzo. El piloto voló un patrón de cuadrícula durante 4 horas, pero no encontró nada. Sin restos, sin sobrevivientes, sin mancha de petróleo. La tormenta había esparcido todo a través de millas de océano. El 30 de marzo, 3 días después del hundimiento, aviones de patrulla encontraron 5 botes salvavidas vacíos a la deriva, aproximadamente a 80 millas al sur del sitio del ataque. Los botes habían sido desviados de su curso por el vendaval. Estaban vacíos, sin cuerpos, sin suministros, sin indicación de qué había sucedido con los hombres que los habían lanzado. Los 141 hombres simplemente habían desaparecido, tragados por el Atlántico. El almirante Ernest King, comandante en jefe de la flota de Estados Unidos, estaba furioso. El proyecto LQ había sido su respuesta a la sugerencia de Roosevelt de usar barcos Q. El programa había costado $500,000, 5 barcos convertidos, meses de entrenamiento, seguridad operacional completa, y había producido 0 muertes de submarinos. Peor aún, la USS Atik había sido hundida en su primera patrulla con todos a bordo. Los alemanes habían transmitido la noticia al mundo y el programa estaba expuesto. King ordenó una revisión inmediata que fue brutal. Los barcos Q eran demasiado lentos para perseguir submarinos, demasiado ligeramente armados para combates de superficie, demasiado vulnerables a los torpedos. Para agosto de 1942, el proyecto LQ había terminado. Lo que funcionó contra los submarinos no fue el engaño inteligente ni las trampas. Lo que funcionó fue la aplicación sistemática de tecnología, tácticas y recursos. La escolta de convoyes se convirtió en estándar a mediados de 1942. Cada barco mercante que cruzaba el Atlántico navegaba en grupos organizados protegidos por destructores y escoltas. El proyecto LQ representó el enfoque opuesto. Fue una apuesta desesperada por un concepto no probado que se basó en tácticas obsoletas de la Primera Guerra Mundial y desperdició recursos que podrían haberse utilizado de manera más efectiva. La USS Atik demostró esa lección al costo de 141 vidas, recordándonos que las guerras no se ganan con trucos ingeniosos, sino con la aplicación constante de métodos probados. Tecnología, entrenamiento, recursos y determinación.